Dios les bendiga en esta noche. Gracias por esta oportunidad. Agradezco a Dios por este privilegio, a mi pastor también por esa oportunidad, y estoy contento por dos razones. La primera, por dar este estudio, ¿verdad? Es algo que me apasiona, el tema de la Biblia. Y segundo, me escribió la que me gusta. Amén. Así que estoy contento por ello. No se crean, un mal chiste. Vamos a ir a nuestra Biblia, Deuteronomio 29. Deuteronomio 29, versículo 29. El propósito de esta serie de estudios, ¿verdad? Es importante conocerlo y lo voy a mencionar. Es introducirnos a la Biblia, ¿verdad? Conociendo su importancia para nuestra fe y conducta, ¿sí? También vamos a conocer su desarrollo histórico y conoceremos un poco de su mundo, su escritura y su transmisión, ¿verdad? Todo el proceso que llevó la Biblia para llegar a nosotros. El otro día en la escuelita dominical estaba hablando con los niños y estábamos hablando precisamente acerca de la Biblia, ¿verdad? Mucho de lo que voy a estar enseñando lo estuvimos conversando con los niños en la escuelita, y les preguntaba a ellos que si la Biblia había caído del cielo, y uno de ellos me dijo: no, es imposible. Si la Biblia hubiera caído del cielo, pues se hubiera hecho pedazos, ¿verdad? Y es algo lógico para ellos. Y les empecé a explicar cómo la Biblia ha tenido un desarrollo hasta llegar a nosotros, ¿verdad? No es que cayó la Biblia, ¿verdad?, como hoy la conocemos, sino que hubo todo un proceso. ¿Cuántos dicen amén? Ok, vamos a ir a nuestro texto principal y vamos a hablar en este día, esta serie le he titulado la Biblia, el libro de los libros, ¿sí? Y vamos a tratar de responder a esta siguiente pregunta: ¿qué es la Biblia? ¿Sí? Vamos a tratar de responder a esta pregunta. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy va a ser el tema de la revelación divina, ¿sí? La Biblia es la revelación divina. Vamos a leer nuestro texto de Deuteronomio 29, versículo 29. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional 2022. Dice la Escritura: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Lo vamos a leer una vez más. Lo secreto le pertenece a nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día, Señor mi Dios. Te pido que nos ayudes, Señor mi Dios, a comprender que tus palabras, Señor mi Dios, contienen mensaje revelado, especial, divino, Señor mi Dios, que nos hace conocerte más, que nos hace, Señor, estar en comunión contigo, Señor mi Dios. Yo te pido en este día que nos ayudes a entender este tema, Señor, de la revelación divina, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, el libro de los libros. Vamos a hablar en esta introducción, vamos a introducirnos con las generalidades de la Biblia. Vamos a hablar un poquito acerca de las generalidades de la Biblia, ¿verdad? Para poder entender qué es la Biblia. Según el diccionario, la palabra Biblia proviene del griego biblión, que significa los libros. Este nombre se le designó a la Biblia porque la Biblia no es un libro, ¿verdad?, en sí, sino que es una colección de diferentes libros que se fueron recopilando y posteriormente forman parte de la Biblia cristiana, también parte de la Biblia hebrea. Ese nombre también lo encontramos, ¿verdad?, en una ciudad, o más bien en un puerto fenicio que tenía precisamente este nombre. Y ese nombre, Biblios,
se le designó también a este puerto, porque en este puerto pues distribuían lo que era el papiro, el material que se utilizaba para escribir en esa época. Entonces la palabra Biblia viene, ¿verdad?, de este puerto. Fue originalmente, el nombre proviene de este lugar. Ahora, debemos entender, mis hermanos, que la Biblia no es un solo libro, sino que es una colección de diferentes libros. Es decir, la Biblia es una biblioteca, ¿verdad? Por eso su plural de libros. Ahora bien, la palabra de Dios, mis hermanos, tampoco fue escrita por un solo autor. Tenemos diferentes autores y que se escriben en diferentes tiempos. Se dice que se escribió por un promedio de 40 autores, muy probablemente más, porque hay muchos libros de la Biblia que no dicen su autor, ¿verdad? Por ejemplo, el libro de Hebreos, el libro de Isaías también se debate quién lo escribió, aunque se le es asignado a él, y otros libros más de la Biblia que no conocemos realmente su autor, ¿verdad? También hay que entender que en aquel tiempo no era como algo que tuviera importancia para ellos en conocer de quién era ese libro. Hay muchos libros que lo escribieron los discípulos de los profetas. Hay libros que por ejemplo, el libro de Proverbios, son diferentes autores quienes escriben el libro de Proverbios. También Salmos no es un solo autor, hay autores anónimos, ¿verdad? Los mismos salmos los exponen ahí. Entonces, aproximadamente es un promedio de 40 autores los que participan en la palabra de Dios. Ahora, también la Biblia se escribió, mis hermanos, en un promedio de 1000 años de distancia. Se escribió a partir del año 900 antes de Cristo y terminó de escribirse al año 100 después de Cristo. Es decir, un promedio de 1000 años, ¿verdad?, en lo que duró en escribirse la Biblia. Tuvo un proceso. Volvemos a repetirlo del comienzo. La Biblia no cae del cielo, sino que tiene un desarrollo. El doctor Jaramillo nos dice lo siguiente acerca de la Biblia. La Biblia es una biblioteca producida por más de 2000 años por el pueblo de Dios y la iglesia primitiva. Contiene todos los géneros literarios que podemos imaginar, desde la historia más rigurosa hasta la ficción, el mito y diversas clases de poesías, como literatura profética, literatura sapiensal, apocalíptica, leyes, prescripciones, rituales, cánticos, himnos, plegarias y otros géneros más, ¿verdad? Aparte de que la Biblia contiene todos los géneros literarios existentes, la palabra de Dios también tiene figuras retóricas, es decir, por mencionar algunas, la exageración, la metáfora, la comparación, la personificación, que son figuras literarias, ¿verdad?, que se encuentran en la palabra de Dios. Es como hoy en día en nuestro lenguaje encontramos, bueno, lo que sería para nosotros modismos, ¿verdad? Por ejemplo, a los niños les decimos patojos, y eso corresponde a un lenguaje propio, ¿verdad? A una idiosincrasia, de aquí, de Guatemala. ¿Amén? ¿Dije algo mal? Idiosincrasia. Idiosincrasia. Ok. A ver, ahí está. No hay problema. Bueno, eso corresponde a cosas propias del país, ¿cierto? La palabra de Dios también contiene esos modismos, ¿verdad? Este tipo de lenguajes. El Señor Jesucristo utiliza mucho este lenguaje, ¿verdad? Un lenguaje del barrio, un lenguaje, mis hermanos, popular, ¿verdad? Y que hay que poder entender. La Biblia tiene esa riqueza. La Biblia se comunica, escuche bien,
en el lenguaje en que el ser humano puede entender. ¿Sí? Por eso es que utiliza todos estos modismos. Hace mucho tiempo escuchaba una persona que decía que nosotros no debemos hablar como gente del barrio, ¿verdad? Porque eso a Dios no le gusta. Esto no es necesariamente verdad, porque la Biblia contiene todos estos modismos. Incluso hay una ocasión donde el Señor Jesucristo le llama zorra a Herodes, ¿sí? Y eso tiene un significado, porque le dice, y sí es ofensivo, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios contiene todos esos géneros literarios. También la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia cristiana está dividida en dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. 66 libros en total, 47 correspondientes al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. La Biblia, mis hermanos, es dada por Dios y compuesta por humanos, ¿sí? Claro que tenemos también evidencia de que los mandamientos, los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios, pero de ahí en más todo ha sido escrito por humanos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Sí? Dice un comentario aquí de Michael Bright, dice lo siguiente: la Biblia fue escrita por autores humanos en idiomas humanos, describe eventos humanos y aborda asuntos humanos, se dirige a los humanos acerca de todas las cosas concerniente a Dios, ¿sí? La Biblia, mis hermanos, es la historia de un pueblo en busca de Dios y de un pueblo que no es perfecto. Sí, entonces esas son las generalidades de la Biblia. Y ahora sí vamos a entrar a lo que es la revelación de Dios. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué la Biblia sigue siendo relevante e importante para la humanidad a pesar de los años, a pesar de las difamaciones que ha tenido la Biblia, a pesar de la persecución? ¿Usted se ha preguntado por qué es que la Biblia aún prevalece y aún sigue siendo importante, no solamente para los que profesamos la fe cristiana, sino para la humanidad? Hubo un filósofo llamado Voltaire, de apellido Voltaire, y él dijo esas palabras en 1778. Dijo: la Biblia estará extinta de aquí a 100 años. Eso lo dijo en 1778. Lamentablemente para este hombre, la Biblia sigue siendo tan vigente como hace más de 3000 años. No se ha extinto, al contrario, se ha divulgado más, y la Biblia la podemos disfrutar en nuestro propio idioma. Una de las cosas, mis hermanos, que hace vigente la palabra de Dios, la Biblia para nosotros, es que la Biblia contiene, escuche bien, no solamente mensajes, ¿verdad?, mundanos, mensajes humanos, sino que la Biblia contiene la revelación de Dios. Por eso es que la Biblia sigue siendo relevante. La Biblia es la revelación de Dios. El diccionario Holman nos dice lo siguiente acerca de la palabra revelación. El significado es contenido y proceso por el cual Dios se da a conocer a las personas con todo conocimiento que proviene de Él, ¿verdad? También nos dice revelación significa descubrir, quitar el velo, mostrar lo que antes se desconocía. La revelación de Dios es su manifestación, escuchen bien, su manifestación a la humanidad, de tal manera que los hombres y las mujeres puedan conocerlo y tener comunión con Él. Es decir, que la revelación divina es cómo Dios se ha mostrado a cada uno de nosotros, al ser humano. Es decir, que Dios se da a conocer. Esa es la revelación. Ahora escuche bien, vamos a entrar por unos momentos a hablar acerca de la revelación
que todo ser humano puede acceder. Y es la revelación general. Si usted está apuntando, ¿verdad? Considere este primer punto, la revelación general. Escuche bien, nuestro Dios se ha dado a conocer de distintas maneras. ¿Sí? Y eso es importante que lo conozcamos, porque el ser humano, mis hermanos, no escapa al testimonio de Dios. No importa si no ha escuchado el Evangelio de Cristo, no importa, mis hermanos, si nunca ha tenido una Biblia, no importa en el lugar geográfico que haya nacido. Escuche bien, el hombre no escapa del conocimiento de Dios. A esto se le conoce como revelación general. Escuche bien. La revelación general, mis hermanos, es como Dios se ha mostrado al hombre, escuche bien, a través de su creación. Correcto. Amén. Dice la palabra de Dios en Salmos 19, versículo 1 al 4, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice la Escritura: los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento despliega la destreza de sus manos, día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer, hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye, sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. Escuche bien, este Salmo 19, lo puede leer completo en su casa. Pero este Salmo, mis hermanos, nos habla acerca de cómo la creación de Dios testifica de su Creador. Sí, amén. Escuche bien, la creación, mis hermanos, es una vía de revelación. Eso no importa la religión, no importa el lugar geográfico donde esté el ser humano. La creación, mis hermanos, nos muestra que hubo alguien detrás de ello. Amén. Carlos Spurgeon dijo lo siguiente: la creación es un libro con 3 capítulos: el cielo, la tierra y el mar. Eso es, mis hermanos, este hombre dijo esto porque la creación, como lo dice el salmista, nos habla del Creador. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mis hermanos, esto de cómo Dios se ha mostrado al hombre, nos habla, mis hermanos, también, ¿verdad?, en lo que hace distinto al Dios al que creemos de la religión popular. La religión, no importa qué nombre tenga, la religión enseña cómo el hombre puede acercarse a Dios a través de rituales, a través de mantenerlo contento, a través de compromisos con Él. Pero el Dios al cual usted y yo servimos es un Dios que se autorrevela. Es decir, es un Dios que se acerca al ser humano, que no espera la iniciativa humana, sino que desde un principio se ha mostrado a nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que hace distinto al Dios al cual usted y yo servimos de la religión popular y barata. No importa el nombre que tenga. Aleluya. Romanos 1, versículo 16 al 28, lo voy a leer en la Nueva Versión Simplificada, solamente escuche. Dice la Escritura: les digo la verdad, no me avergüenzo del mensaje de la buena noticia. Es un mensaje con el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, primeramente de los judíos, pero también de los no judíos. De hecho, este mensaje nos dice que Dios nos declara justo. Y Dios hace esto solo porque hemos creído en Él. Ese ha sido su plan desde el principio. Tal como dicen las Escrituras: el justo vivirá por siempre, gracias a la fe. Desde el cielo, escuche bien, desde el cielo, Dios nos hace ver que está muy enojado contra la gente por su maldad y su conducta y falta de justicia.
con maldad ocultan la verdad de quién es Dios. Esa gente conoce muy bien todo acerca de Dios porque Él mismo les ha mostrado quién es Él. Todo lo que Dios ha creado nos muestra quién es Él, aunque a Él no lo veamos. La creación nos dice que Él es Dios y que su poder no tiene fin. Así que la gente no puede alegar que no sabe quién es Dios. Pero, aunque han conocido a Dios, no lo han honrado ni le han dado gracias. Su manera de pensar no conduce a nada bueno. Su mente no piensa con claridad. Decían que eran sabios, pero se volvieron tontos. Cambiaron la gloria del Dios eterno por imágenes de hombres que no vivirán para siempre, imágenes de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los ha dejado hacer el mal que en su mente han deseado. Así que tuvieron relaciones prohibidas, usaron sus cuerpos de forma vergonzosa, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados en vez del Creador. Aquí la palabra de Dios dice, mis hermanos, el apóstol Pablo, en el contexto, mis hermanos, de evangelizar a los gentiles, el apóstol Pablo, mis hermanos, dice que las personas, aunque no hayan escuchado el evangelio, han conocido a Dios. Y Dios se ha revelado a través de su creación. Escuche bien, cada uno de nosotros y de la gente que no cree en Dios o que no acepta a Jesucristo, de alguna manera, mis hermanos, Dios se les ha autorrevelado a través de la creación. El problema es que no lo han reconocido como Dios. Saben que hay un Dios, ¿verdad? Aún los ateos, aún esas personas que deciden, ¿verdad?, no creer en Dios, saben ellos muy bien, mis hermanos, que hay en el fondo un creador. Hablaba con una amiga que es historiadora, o está estudiando, ¿verdad?, su licenciatura en Historia de Humanidades, y ella me mencionaba cómo, ¿verdad?, el ser humano en el mundo antiguo el ser humano en el mundo antiguo no era ateo, no existía el ateísmo, todo el mundo creía en algún Dios, o sea, no existía como decir, bueno, yo no creo en Dios, ¿verdad? Eso hasta cierto punto es una idea moderna, ¿verdad? Pero en el mundo antiguo la gente trataba de alguna manera comprender a Dios, ¿verdad? Y como dice el texto, cambiaron por adoración a lo creado por el Creador. Empezaron a adorar, ¿verdad?, al sol, empezaron a adorar al mar, a otro tipo de cosas. Hace tiempo miré un meme que decía la conquista de los españoles, ¿verdad?, cómo habían traído a la Virgen María para Latinoamérica, y decía el meme que hablaban los españoles, ¿verdad?, conquistadores, con la Virgen María, y decían, gracias a nosotros, por lo menos ya no creen en el sol, y le muestran a la Virgen María, ¿va? Y le responde el indígena, por lo menos el sol era real. ¿Verdad? Por lo menos el sol era real. ¿Entendieron el chiste? A ver, el ser humano siempre ha conocido que hay algo más grande que él, ¿verdad? Hay algo más grande que él. Escuche bien, la palabra de Dios nos sigue mostrando cómo, ¿verdad?, Dios se ha mostrado a través de la creación. Dice Hechos 14, versículo 14, cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban, amigo, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles buenas noticias del que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse a Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad.
Por ejemplo, les envía lluvias y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. Gloria a Dios. Dice la Escritura, Dios nunca los dejó sin testimonio de sí mismo. A través de lo creado, a través de la naturaleza, Dios se ha revelado. Escuche bien, estamos hablando de la revelación general, ¿verdad? Estamos hablando que Dios se ha revelado, Dios se ha mostrado sin su escritura, ¿verdad? Sin la Biblia. El ser humano no puede alegar, ¿sabes? Que a mí nunca me dieron una Biblia, o yo no sé leer, no tiene excusa. La siguiente cosa, mis hermanos, que vemos cómo Dios se revela al ser humano es a través de su conciencia. Dice Romanos 2, versículo 11 al 15, porque con Dios no hay favoritismos. Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecen sin ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son la ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escritos en el corazón lo que exige la ley, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Escuchen bien, la palabra de Dios dice, mis hermanos, que Dios ha escrito una ley en nuestro corazón. Una ley, mis hermanos, que nos dicta lo que es moralmente correcto. Amén. Dicen amén. Y que dice la palabra de Dios, en unas veces los excusa y otras veces los acusa. Es decir, hay veces que nuestra conciencia nos dice bien hecho. Amén. Y hay otras veces que te dice mal hecho. Ahora, mis hermanos, cada ser humano, ¿verdad?, tiene una conciencia moral de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Aún los delincuentes, aún la gente, ¿verdad?, que para nosotros es malvada. Por ejemplo, róbele a un ladrón y va a ver qué pasa. Porque él sabe que aunque él ha hecho lo malo, si a él le sucede eso, lo mira injusto, ¿verdad? Porque hay algo que le dice en su corazón que eso no es correcto, ¿verdad? Aún los ladrones, aún los delincuentes, ¿verdad? Cualquier tipo de maldad que ocasionen, si a ellos les sucede, si ellos son agredidos, ellos sienten ese dolor. Amén. Porque hay algo que les dicta. La tercera cosa que vemos, mis hermanos, en cómo Dios se ha revelado al ser humano sin la escritura, es a través y mediante la historia. La historia de la humanidad, mis hermanos, nos revela a Dios. Absolutamente. Ahora, va a parecer algo un poco, ¿verdad?, que quizás no pueda convencer a mucha gente, pero el ver la historia, mis hermanos, del pueblo de Israel, ¿verdad?, solamente viendo la historia sin la Biblia, viendo al pueblo cómo ha sobrevivido, cómo han salido adelante, ¿verdad?, sin la Biblia, solamente viéndolos de fuera, algo nos dice que Dios se ha involucrado en ellos. Amén. Ahora, viéndolos desde el punto humano, ¿verdad? Porque aunque amamos al pueblo de Dios, sabemos que tienen sus promesas, sabemos que como seres humanos, ¿verdad?, ellos han hecho lo mal hecho. Y eso no debe ser aplaudido por los cristianos. Ellos han hecho muchas cosas muy malas. Amén. ¿Verdad? Recientemente y durante la historia también. Pero a pesar de eso, hemos visto cómo Dios, mis hermanos, se involucra en la nación de ellos. Cómo Dios los restaura, cómo Dios los bendice. A través, mis hermanos, de la historia de este pueblo pequeño, vemos que existe un Dios. ¿Cuánto dicen amén? Un Dios que cumple sus promesas,
un Dios que ama de manera incondicional, ¿verdad? A mí de pronto me llama la atención cómo a veces el cristianismo trata de justificar las cosas malas que ellos hacen, ¿verdad? Porque no conciben que el pueblo de Dios pueda hacer cosas malas y están buscándole, ¿verdad?, acomodarle ahí las cosas malas que ellos hacen. Para mí, mis hermanos, la forma en que Dios ha mostrado su fidelidad, ¿verdad?, es un recordatorio de que Dios es un Dios de pactos y es un Dios, ¿verdad?, incondicional, que está para su pueblo. No importa lo que hagan, Dios, mis hermanos, está para su pueblo. Entonces vemos, mis hermanos, en la historia que Dios se ha mostrado. Dice 2 de Reyes 17:36, adoren solo al Señor que los sacó de Egipto con gran despliegue de su fuerza y su poder. Él es a quien debemos adorar y ofrecer sacrificios. El mismo pueblo de Israel, para reconocer que existe un Dios, dice, echémosle un vistazo a la historia de nuestro pasado y recuerden lo que pasó en Egipto. Y de esa manera ellos pueden, mis hermanos, con su historia, reconocer que existe un Dios, que Él los liberó, que los llevó a esa nación y que a pesar de que los ha disciplinado, los ha bendecido. Dice, ese es el Dios verdadero. Entonces, mis hermanos, vemos que Dios se muestra a través de la historia. F.C. Bruce dice lo siguiente: el Antiguo Testamento registra la revelación progresiva de Dios y al mismo tiempo registra la respuesta de los hombres a la revelación de Dios. Una respuesta que a veces es obediente y otras veces con demasiada frecuencia es desobediente, ¿verdad? El Antiguo Testamento o la historia de Israel nos muestra cómo Dios se ha revelado y al mismo tiempo nos muestra cuán desobediente ha sido el pueblo de Israel con su Dios. ¿Cuántos están acá? Amén. Entonces, con la revelación general aprendemos cosas indispensables. Por ejemplo, aprendemos, mis hermanos, que sí existe la posibilidad de algún conocimiento de la divinidad, ¿verdad?, de nuestro Dios fuera de las Escrituras. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Esto, mis hermanos, lo digo porque yo me he hecho la pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que no saben leer? ¿Qué pasa con los sordos? ¿Qué pasa con los que viven allá en el ¿cómo se llama? Lejos de nosotros, ¿verdad? A donde quizás no ha llegado el Evangelio, a donde quizás, mis hermanos, no llegó incluso el Evangelio. Por ejemplo, ¿verdad? Podemos hablar de nuestros antepasados, ¿verdad?, nuestros ancestros, los primeros que vivieron en este mundo, en Latinoamérica. ¿Cómo ellos fueron salvos? Exacto. ¿Verdad? Correcto. Entonces, conocer la revelación general de Dios nos ayuda a entender que Dios se ha mostrado. Escuche bien. La palabra de Dios, el mensaje de Dios, precede a las Escrituras. ¿Sí? Amén. Precede a las Escrituras. Dios se ha mostrado y la gente, mis hermanos, no puede alegar ignorancia. La gente no puede decir, bueno, yo no sé de Dios, no sé de el Evangelio. Podemos concluir en esta noche con este primer punto, la revelación general. Nos faltaron 2 puntos más, ¿verdad? El tema de la revelación especial, eso lo veremos en el próximo estudio. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta noche.